Se encuentra con nosotros Yanis Coca, antropóloga y responsable del archivo, responsable y custodia del archivo Rini Templeton. Es un archivo que consta de alrededor de entre 8 y 10 mil dibujos aproximadamente, cuadernos originales de Rini en donde se ve y se documenta el proceso de construcción y lenguaje de la gráfica de Rini Templeton. Es un archivo muy importante que está en proceso de difusión, está ya escaneado casi todo y están difundiendo y empezarán a difundir cada vez más una serie de documentos importantes que no se han dado a conocer del archivo de Rini Templeton. Se encuentra con nosotros nuestro compañero, amigo de siempre, Alberto Híjar, filósofo, marxista, escritor, crítico de arte y luchador revolucionario de toda la vida. Pues sin más, yo le doy la palabra a Yanis o al maestro. Aquí se ponen de acuerdo los compañeros aquí. Le doy la palabra a Alberto Híjar y nos hablará después Yanis. Bien. Sí, por favor. Buenas tardes. La idea es continuar un poco con el orden que tiene el propio título, Rini Templeton, la gráfica y la vida, pasar por estos tres tópicos, que en realidad estos tres temas que creemos pueden funcionar para hablar en general de tanto la persona Rini, que puede ser pues todo una historia, su vida, de interés para los cercanos y para quienes están conociéndola. Y también, bueno, pues la gráfica, porque es el campo en el que se inscribe cuando se acerca a nuestro país y desde donde también ella hace presencia con su lucha, una lucha que pues podemos seguir percibiendo afortunadamente por el correcto resguardo que ha hecho el Comité 68 y algunas amistades de documentos que ella realizó, de obra. Y bueno, pues al final continuar con la vida, ¿no? O sea, la vida cotidiana, un tema que Rini pues buscaba impulsar a través de sus dibujos, a través de sus propias relaciones, en lo que podría llamarse una crítica a la vida cotidiana. Y bueno, pues me gustaría tal vez que es el profesor Alberto Híjar quien convivió con ella, quien de cerca pudo ver el desarrollo también de esta artista y este ser humano genial en nuestro país, pues que nos inicie con contar sobre ella, ¿no? ¿Quién es Rini Templeton, profesor? Los comunistas reivindicamos el trabajo como construcción de el valor contra la transformación constante del capitalismo, del dinero en mercancía y de mercancía en dinero. Para apuntar a esto, no podemos separar nuestras vidas personales de nuestro trabajo. Tenemos encima las campañas permanentes de repudio que nos atacan como terroristas, como criminales, como bandidos, etcétera, desde tiempo atrás, desde los años de Marx, Engels, y no se diga Lenin, y no se diga a los comunistas revolucionarios cubanos o chilenos o de Angola o de China, ¿no? De manera que la dialéctica es para nosotros una práctica necesaria. Esto es la praxis estética
porque en ella se sintetiza esta necesidad de no solo interpretar al mundo, como dice la tesis 11 de Feuerbach, sino transformarlo, y para esto la producción de símbolos y signos tiene que ser acompañada por un recurso socialista de larga historia, que es la emulación. Tenemos que ser los mejores en todo el tiempo. Debemos tener una vida intachable. Aquel que se es comunista y es además borracho o mujeriego o motorolo no merece el nombre de comunista. Esto es necesario advertirlo como dialéctica entre la vida y el trabajo de Rini Templeton. Voy a leer lo que escribí cuando se hizo un homenaje a Rini con una gran exposición en la Galería Velasco, que es muy grande, y estuvo gran parte de su obra, de una muestra de su obra. Love and Venceremos firmaba Rini Templeton las notas y grabados de pequeño formato con sus saludos. Uno sabía que nada por escrito, sino todo en vivo y a todo color. Había que esperar el informe de viaje a Estados Unidos con el arsenal de diapositivas de murales, gráfica, manuales y revistas chicanos, a la par de algún comentario sobre amigos compartidos. Eva y James Cockcroft, Betita Martínez, coordinadora del libro póstumo, los compañeros de La Raza de Los Ángeles, John Pittman Weber de Chicago, con todo y su manual de murales comunitarios. Rini distribuía de manera cuidadosa estos materiales. Por ejemplo, la silueta para rellenar explicada en el manual de John Pittman Weber, después utilizada para el siluetazo en Argentina, quienes imaginan que no lo estaban inventando, fue utilizada como recurso de interpelación por el Taller de Investigación Plástica de Michoacán, cuando trabajó con la Unión de Comuneros Emiliano Zapata de Frencapís en los 70s y 80s. Poner a un niño campesino sobre una pared, trazar su silueta y después que él mismo la rellenara, era una manera de incorporar a la comunidad al trabajo libertario. Mientras otros, muy pocos, quizá uno solo, escribíamos en periódicos de tirajes cortos, como El Día en su suplemento El Gallo Ilustrado, y en revistas de organizaciones poco difundidas, Rini prefería la relación directa, discreta y cordial. Era de pocas palabras y un modo de ser serio y nada ostentoso, pese a su altura fuera de lo común y su cabellera güera. León Chávez Teiseiro la recuerda parada frente a él y su escritorio en Estunam, en espera de ser vista para platicar. Un compañerismo constantemente alimentado caracterizó a Rini. Tal es el sentido de Love and Venceremos. En alguna frase de Rini que alguien recuperó, ella insiste en que el amor y la ternura son nuestros. En efecto, la burguesía la compra y la vende en sus estúpidas canciones, sus películas, hay catálogo de Televisa para escoger esposa, como le hizo su presidente de ustedes, Peña Nieto. En fin, es nuestra la ternura y el amor, porque nosotros va en serio. Siempre cito a Michael Hart, el compañero de investigación de Tony Negri, que sorprendió a todo mundo en el último de los coloquios de artistas e intelectuales convocado por el EZLN, cuando la ponencia que él presentó fue sobre el amor en este sentido. Apareció Rini cuando el Taller de Arte e Ideología se reunía en la Sala de Arte Público Siqueiros, meses después de la muerte del comunista del arte público,
Siqueiros y de la masacre de Nepantla y Ocosingo contra las Fuerzas de Liberación Nacional, que incluyó mi secuestro, tortura y encarcelamiento y liberación bajo fianza en ese 1974. Rini llegaba en una vagoneta taller y cargaba una mochila escolar sin hablar durante las sesiones. Cuando decidimos hacer propaganda contra el ataque militar al periódico Excelsior, los bocetos de Rini nos sorprendieron por su elocuencia mientras admirábamos el contenido de su mochila con todo lo necesario para el diseño gráfico y su estampado. Compartí con Rini la intuición de percibir clandestinajes, el de ella y el mío, pues yo era ya miembro de las Fuerzas de Liberación Nacional, la organización clandestina de la que se desprendería 20 años después el ZLN. De ahí que en una de sus visitas me comunicara su disposición para servir a lo más radical y combativo de la oposición pública contra el Estado, porque consideraba que así era más útil. Eligió para esto la revista Punto Crítico, para darle identidad gráfica. Volcó ahí las experiencias en Cuba, donde trabajó la escultura en metal, piedra y la cerámica, y fundó el taller de grabado de la catedral con el comunista, pintor e historiador cubano Orlando Suárez, quien se acercó a Siqueiros en la construcción del Poliforum para trabajar los archivos variados que lo hacen autor del primer catálogo de muralismo mexicano desde Teotihuacán hasta el Poliforum. Pasó Rini por la gran experiencia democratizadora de la COSEI en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, que sigue irradiando frutos como la exposición que el Diago organizó para junio y julio de 2016, la más completa que se haya hecho, porque trajeron dibujos y fotos de la cerámica que hacía cuando era muy joven Rini. Frecuentó el taller de gráfica popular y probó su internacionalismo cuando el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura arregló la solidaridad con la Revolución Popular Sandinista. En un convoy de autobuses donados por el gobierno de México, los famosos Delfines, viajó a Nicaragua con el grupo Germinal, con quien tuvo que marcar distancia para no participar del ánimo festivo de los jóvenes del Esmeralda, con quienes construyó una relación entrañable, concretada en La golondrina en vuelo de Mauricio Gómez, con los números del 1996, Fatal en las esquinas. Una golondrina sí hizo verano, afirma Mauricio Gómez. Germinal y Rini recibieron reconocimientos especiales por su participación en la cruzada de alfabetización otorgada por los Ministerios de Educación y Cultura de la Revolución Popular Sandinista antes de que se nos pudriera. La UAM Xochimilco recibió como profesores a 3 germinales que fundaron el taller de gráfica monumental, donde editaron manuales para facilitar la agitación y propaganda de las organizaciones populares. Ya no pudieron editar el manual de manuales de Rini, que sin embargo ha circulado de manera limitada. Alfredo López Casanova arrancó su historia como hacedor gráfico con este manual de manuales. La distribución gratuita no pudo terminar con la edición del manual de manuales realizada por Rini. Lo que resta del taller lleva aún el nombre de Rini Templeton. Cuenta Mauricio Gómez en una excelente memoria de su incursión en la Nicaragua sandinista, que al fin consiguieron hospedaje con los niños sandinistas en una mansión que quién sabe qué sería, porque tenía una serie de cuartos, y entonces, bueno, ellos ocuparon 2 que 3. Pronto tuvieron que hablar con Rini, porque Rini durante el día
Llevaba una libreta con la que todo el tiempo hacía apuntes con lápiz de la gente, de los lugares, de los paisajes, y a las 4 de la mañana prendía la luz, se ponía a entintar, a corregir y a archivar lo que estaba trabajando para poderlo distribuir al día siguiente, para hacer mantas, volantes o lo que fuera necesario. Fue necesario decirle a Rini que, perdón, pero que los otros compañeros necesitaban dormir. Entonces, bueno, pues Rini pidió perdón, a ella le parecía natural trabajar de esta manera y pues ya se fue a un lugar donde molestaba menos, hasta que desapareció. La buscaron por arriba, por abajo, por todos lados, hasta que la encontraron en un rincón del jardín, bajo un helecho, allí dormida, sin ninguna cobija ni de soporte, ni para taparse. ¿Qué haces aquí, Rini? Este es mi dormitorio. Entonces ya todo el mundo se alarmó, le invitaron a que usara un catre y dijo, no, yo no voy a usar un catre que puede ser necesario para cualquier otro compañero o compañera que lo necesite. Yo estoy bien aquí. Así es el trabajo y la vida cotidiana de una comunista. Todo el tiempo es necesario dar el buen ejemplo, menos el de los cigarros delicados con filtro que fumaba a toda hora. Los diseños lineales esquemáticos de Rini resultaron de apuntes realizados en situaciones de trabajo, movilización y lucha. El paisaje, los cuerpos, las herramientas, los mobiliarios adquieren así un realismo adaptable a las semejanzas. Los caracteres típicos en situaciones típicas planteados por Engels para el realismo son suficientemente elocuentes para servir en lugares con formaciones sociales parecidas. Asumir la parte más avanzada de los movimientos en lucha acercaron a Rini a Bertolt Brecht. En la estampa sobre mi despido en la UAM Xochimilco, en 1986, publicada en El Día por las hermanas Magdalena y Carmen Galindo, camaradas de Rini en Punto Crítico, una frase de Brecht con clara caligrafía bajo la imagen de una reunión frente a una barda llama a reflexionar sobre las situaciones graves para que no se repitan. Quien quiere escribir con éxito la verdad sobre estado de cosas graves, deberá escribir de tal manera que se hagan reconocibles las causas evitables de aquellas. Cuando se conocen las causas evitables, puede combatirse una situación grave. Brecht, con su excelente tipografía perfectamente legible, dice marzo de 1984, se cita al buen Bebé para saludar al maestro Alberto Híjar y al trabajo cultural que realizó en la UAM antes de que lo corrieran. Ocasionismo llamaba a Rini al estar por estar en cuanta movilización se presente. De aquí que organizáramos el no repetido coloquio Rini-Templeton, cuando la Comisión Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura dotó de imágenes a la primera convención convocada por el EZLN en Chiapas. El TAI, Taller de Arte e Ideología, exigía reflexión crítica para organizar el largo plazo. Ganó en cambio el activismo con excelentes resultados de pegatinas que Cristina Híjar coleccionó en su primer libro con la bandera monumental y con carteles de gran elocuencia. Pero el lado del TAI, la teoría, compañeros, la teoría, no prosperó más allá de las mesas redondas rutinarias, donde nada se profundiza. La historia pierde, ella es la necesidad por transformar. La historia, compañeras, la historia o la memoria, compañeros,
La memoria es la práctica estética que hace de la obra de Rini una presencia constante en portadas y carteles, prensa popular y volantes, desde la película chicana El secreto de Milagro hasta la portada del libro de James Cockcroft, Mexico Class Formation, Capital Accumulation and the State, dedicado a los presos políticos, los desaparecidos, los perseguidos políticos, con el sello Monthly Review Press de Nueva York, 1983, cuando la editorial era parte de un grupo de críticos antiimperialistas. Esto explica por qué Rini desaparecía de vez en cuando unos 15 días, porque iba hacia estos trabajos, le pagaban y ya con eso regresaba a sus tareas cotidianas con las organizaciones en lucha. Así era la práctica estética de Rini, acorde con la consigna del TAI: vincular, articular y fusionar en la lucha popular. El ejemplar del libro en mi poder dice en la contraportada: favor de devolver a Rini. Nunca lo hice. James y la pintora Eva, su esposa, son autores de una antología ilustrada de arte chicano que propuse a Sánchez Vázquez cuando dirigí una colección de la editorial Grijalvo. No le interesó al distinguido marxista. Con la mira puesta en la innovación de las marchas contestatarias, propuse a Rini reproducir en mantas unos 15 fragmentos de poesía trunca, nombre del libro cubano que colecciona la obra de guerrilleros poetas caídos en combate. Desapareció Rini unos 10 días para reaparecer con las mantas que lucieron en marchas y en un baile monumental en la Escuela de Diseño y Artesanías por la Revolución Cubana y la Revolución Popular Sandinista. Esta experiencia no se me borrará nunca, porque apareció Rini con las mantas y me dijo: aquí están las mantas, pero no vuelvas a hacer esto. Llevo una semana sin dormir para cumplir tu encargo. O sea, el intelectual de porquería ordenando: hágase estas mantas con estas frases, y Rini, disciplinada, aunque no teníamos una relación organizada más que la que nos llevaba a los coloquios y a las marchas y demás, entonces simplemente lo hizo, y ya que lo había hecho me reclamó para mostrarme como un intelectual de porquería que no sabe valorar el trabajo manual. Desaparecieron las mantas en el ocasionismo, y recuerdo haber aventado algunas a la poeta y activista Thelma Nava en medio de una marcha. Radical History Review es el título de una revista en la que participó. Título: programa propio de la praxis estética de una trabajadora de la cultura ejemplar. Mujer combativa, con el homenaje a Rini, Love y venceremos. Quiero quizá terminar esta ya larga intervención con uno de sus mensajes característicos. La caligrafía perfectamente cuidada era característica de Rini, y un grabadito pues siempre animaba a tener que conservar estos escritos. Alberto, un regalito de mi tierra y 2 o 3 cosas de propaganda de grupos gringos buena onda. Recomiendo especialmente la revista Contemporary Marxism de Isleck y el audiovisual sobre refugiados del Results Center, porque es tan amplia como seria. El audiovisual porque tiene mucha gente hablando su condición simple, nítido. Llevo en el corazón las frases que me echaste en el Gallo Ilustrado, son inmerecidas, pero sin embargo animan. A ver si logro imponerme al desorden diario para vernos un día de estos. Love y venceremos, Rini. Posdata, la compañera Cuca
de publicaciones Juan Xochimilco es compañía y el medio más mejor de hacer llegar un recado. Como ven, imposible disociar la relación amistosa de Rini con los trabajos que estábamos realizando. Es decir, cada regreso de Rini era darme cajas de transparencia de diapositivas con murales chicanos para formar una colección como nadie más tiene. Probablemente alguien en Estados Unidos, aquí en México dudo mucho que alguien tenga algo semejante. Revistas, libros, periódicos, conectes que sirvieron para que Germinal, para que Mira, el grupo Mira fuera a trabajar a Estados Unidos, fueron gracias a estas redes tejidas amorosamente por Rini Templeton. De modo que pues esta ejemplaridad es la que sigue reproduciendo sus textos sin firma alguna. Es decir, ella decidió echarlos a volar para que cada quien los utilice como se les dé la gana. Aquí está este que dice Atenco Libertad, con un rostro medio Rini Templeton, pero que no lo es porque tiene ojos y pupilas y demás, y un grupo de calcomanías para usarse. Esto se sigue reproduciendo. 2 coloquios Rini Templeton hicimos en la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre. Los hermanos Fernando y Nacho Betancourt se nos fueron a San Luis Potosí. La UBID, pues yo no sé ya qué hará, probablemente nada. Ni el encuentro de danza en la calle, que fue el primero. Las exposiciones, la de Rini, que fue allí a la par del primer y segundo coloquio, donde se les quemaba las habas a los de la convención por irse a Chiapas con una gigantesca bandera zapatista que elaboraron para llevarla. Carteles volantes, yo no sé si tú fuiste, David, en fin, después haríamos una exposición David Gallegos, en la que la pieza principal fue su famosísima Muchos Huevos, o sea, es una de esas cajas para huevos donde se ponen los huevos y está llena de huevos, efectivamente, todos con paliacate zapatista. Título, Muchos Huevos. Estuvo en una exposición en el Museo de Arte Moderno y por fortuna está en la mejor de las colecciones EZLN, que es la que tiene Juan E. García, en un local por allá, por el desierto de los Leones. Todo esto es Rini Templeton. Este mayo es mío, sigue valiendo, porque ahora, sin organizaciones obreras, sin movimiento obrero, sin movimiento campesino, con el gángster dirigente de teléfonos que se va a reelegir en esos días para romper todos los récords de permanencia, ya dejó muy atrás a Fidel Velázquez, que irá a cumplir ya casi 45 años de dirigente, al gángster multimillonario, coleccionista de autos de lujo, de yates y de aviones, Romero de Cham, de los petroleros. Nada más denunciaron todo esto y está gozando en su casa de todas estas objetos y bienes mal habidos. Todo esto es necesario decirlo porque esta generación de Rini, que es la mía,
nacimos el mismo año, ella en julio, yo en diciembre de 1935, somos una generación derrotada. No queda una sola coordinadora de trabajo gráfico, de arte público, de lugares, cosa que hace muy importante decir esto en un local como este que tiene que ser nuestro. Tenemos que asumirlo para protegerlo, para que aquí trabaje el Cerrojo y sus talleres musicales, para que las compañeras artesanas vuelvan sus productos, para que haya buen café de Oaxaca, de manera que esto es nuestra responsabilidad ahora que no queda ya organización de trabajadores de la cultura alguna, sino grupos de pedigüeños de becas y de ayudas del Estado que van a rogarle a la Secretaría de Cultura que los ayude y los apoye. Entonces, Rini estaría con los familiares de los desaparecidos, con las buscadoras, con, en fin, los familiares de los presos políticos en lucha por su libertad. Esto hace del paso por la vida de Rini Templeton una trayectoria ejemplar que debiéramos honrar reproduciéndola. Bueno, antes de continuar, ¿ahí? Vale. Antes de continuar para hablarles un poco del archivo de Rini Templeton, que es un poco desde donde he podido yo pues conocer a esta persona, a esta artista, a esta gran mujer, ¿no? Que al final ha dejado huella en una generación como la del profesor Alberto Híjar, pero que afortunadamente también llega hasta nosotros que nos encontramos ahora en este conversatorio. Me gustaría resaltar esto que el profesor menciona, ¿no? Las redes, la importancia de las redes, ¿no? Y cuestionarnos qué tanto podemos hablar de una extensión de la red versus una densidad de la red, ¿no? O sea, el tema de que Rini fuera y se plantara in situ en el lugar pues de la lucha, no durante un día ni dos, sino semanas, meses, depende de los lugares donde estuviera, si era con mineros, si era en algún otro lugar, como sabemos que se hizo en Nicaragua con el apoyo a los sandinistas, tal vez, o sea, ponerlo en la mesa, ¿no? Tal vez generaba otro tipo de impacto en la vida cotidiana y no necesariamente lo que a veces ocurre con entablar relaciones actualmente entre diferentes colectivos, ¿no? O sea, quisiera hacer un llamado a esto de, como dice el profesor, poner la cuerpa, poner el cuerpo y situarnos en los lugares, como es un espacio en el que nos encontramos ahora, seguirlos produciendo y defendiendo, ¿no? Que pienso que es un poco del legado que también Rini puede dejarnos un poco en la experiencia de organización. Y bueno, pasando un poco a la idea de, y continuar, ¿no? Como parte de estas redes también creo que se refuerzan en el tema del espacio concreto y ella lo pone en sus dibujos, ¿no? O sea, como persona que está interesada en representar para todo tipo de público, pues representa la situación concreta de una lucha y que no nada más es cuando están marchando o cuando se están exhibiendo las mantas, sino también el momento donde están realizando o el momento de descanso, ¿no? Que al final de cuentas es como lo que ocurre tras bambalinas en una lucha que es constante, en una forma de organización que no nada más es de momentos, sino como decía el profesor también, tiene que ser de la vida cotidiana, de la vida práctica y tratar de ser impecables en nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Con el otro y con nuestra naturaleza interna. Y bueno, respecto al archivo, les quisiera contar un poco para las personas que también quisieran visitarlo, un poco las condiciones en que llegó al lugar en el que se encuentra. Este lugar es la Casa del Hijo del Aguizote, un espacio vecino de donde nos encontramos, esta es Casas Cuadras en República de Colombia número 42. Y bueno, llegó el archivo en manos del Comité 68 hace 2 años.
en esta situación del comité terminar un ciclo en un lugar en donde se encontraba su archivo y el demás compañeros, como es el caso de Rini Templeton, se acerca al comité, a Diego Flores Magón, representante de la casa, y desde luego pide pues como una suerte de consejos al tratarse de un archivo también lo que se maneja en la Casa del Aguizote, y desde ahí comienza un diálogo que ha decantado en esto, en volver a afianzar o reforzar las redes que ya había tejido Rini y también un poco en exponenciarlas, ¿no? En llevarlas hacia otros lugares en donde ni siquiera ella estuvo presente, como puede ser Argentina u otros lugares en donde hay compañeras trabajando y que también están interesadas pues en continuar reflexionando desde este lugar de lo colectivo, la sororidad o algunas maneras de estar. Entonces, bueno, en cuestión del archivo en particular, cuando llega el Aguizote, nos damos a la tarea de empezar a revisar en qué condiciones estaba. Y bueno, pues cuando mencionan un aproximado de 10,000 dibujos, desde luego queda todavía en un aproximado porque la situación del archivo sigue siendo de un proceso de investigación, un proceso de reconocimiento, porque la situación en la que se había encontrado antes había sido prácticamente de abandono. Entonces, bueno, estamos en este proceso de digitalización todavía de algunas libretas en las mejores condiciones que tenemos en el Aguizote por ahora, pero el horizonte que se dibuja desde luego es pues llevarlo hacia un lugar en donde el archivo comience a tener más vida, ¿no? O sea, que no sea un lugar de estar guardado o resguardado por algunas personas y simplemente inmóvil, sino simplemente que, como ella lo decía, es un arte que nace del pueblo y que tiene que volver a él. Entonces también es un archivo que de alguna manera tiene que estar en constante movimiento, y pensamos que no es nada más como la reivindicación de la persona, Rini Templeton, sino también del espíritu que de alguna manera nos une, ¿no? Que es pues el tema de lo colectivo, lo comunitario, el buscar hacer todavía las cosas de manera autónoma, ¿no? Que parece cada vez más complicado, pero también al mismo tiempo pues es como pienso que las cosas son certeras, ¿no? Desde una lucha pues genuina, desde lo autónomo. Y pues es eso, o sea, ahora un poco cuestionar hacia dónde, qué sigue después de las prácticas que Rini nos ha mostrado y qué podemos hacer con el archivo ahora juntos, ¿no? Yo los invito a que conozcan, a que se acerquen ahora que está en el Aguizote, que está igual, ¿no? Cerca de nosotros en este momento, pues que puedan ir en los próximos días a conocer el archivo. Hay una exposición también sobre ella, bueno, de documentos del archivo que se están exhibiendo ahí desde ya bastantes meses, y va a continuar todavía un par de meses más ahí. También, afortunadamente, las vitrinas del metro están siendo un lugar de exhibición para parte del archivo que se hizo reproducciones en gran formato. Ahora está en el metro, en la estación Candelaria, pero ya estuvo también en el Zócalo y en Bellas Artes. Y bueno, nos han dicho los compañeros de Cultura Colectiva del Metro que va a visitar prácticamente todas las vitrinas que estén disponibles. Entonces eso es un gran alcance porque, como lo platicábamos con Alfredo cuando nos conocimos, o sea, están los dibujos por todos lados y luego nadie sabe quién es Rini, ¿no? O sea, de momento en el metro, en varios lugares, uno ve así como pues inspiración de su obra o simplemente pues su propia obra reproducida para alguna lucha, y pues muchos no sabíamos de dónde venía, ¿no? Ahora poder hablar de quién es, creemos que es importante, pero no es suficiente, ¿no? Sino qué vamos a seguir haciendo con lo que nos enseñó. Entonces, bueno, pues no sé, a mí me gustaría también que ustedes de alguna manera puedan, pues en esto que es un conversatorio, de alguna manera, pues no sé, pues conversar con nosotros, si tienen alguna duda sobre la persona Rini, el archivo, las propias formas en cómo se organizaba en los 70s como una cuestión histórica la lucha, y que todavía tenemos herencia, espero, en algunos lugares de lo que aprendimos. Da la dirección del Sí, gracias, profesor. Es República de Colombia número 42. Está detrás de la catedral, hacia unas cuadras. Y bueno, pues no sé si alguien quisiera preguntar algo más sobre Rini, saber algo más sobre algo de lo que se está haciendo con el archivo, pues está abierto el micrófono, pues. A mí me incumbe de alguna manera hacer un pequeño comentario.
Porque la exposición, bueno, la exposición es un homenaje a Rini Templeton. Ahí está bien. Me incumbe porque yo conocí a Rini cuando ella había muerto. Circularon en Guadalajara la gráfica, y como yo desde los 15, 16 años yo estuve involucrado en las organizaciones políticas de Guadalajara, y siempre como me veían dibujar me metían a las comisiones de prensa y propaganda. Entonces, como yo no tenía un lenguaje personal, pues para eso estaba la gráfica de Rini o del taller de gráfica popular, y aquí hay una muestra tal cual copiada a tinta de un dibujo de Rini, ¿no? No me gustaba sacarle fotocopias para hacerlo, sino más bien incluso copiarlos, ¿no? Y bueno, me incumbe porque lo que está aquí, que son algo así como 50 grabados, nacieron desde el 86, 87 a partir de conocer a Rini, y azarosamente a mí me llegó también el documento inconcluso de alguna manera, que fue el folleto de folletos. A mí me llegó el folleto de folletos ya en fotocopias muy gastadas, pero fue la manera didáctica y de alguna manera pedagógica de aprender a hacer gráfica, equilibrarla en lo que era volante, póster, manta, etcétera. Pero de alguna manera yo vi en el folleto de folletos la posibilidad, pero no solo la posibilidad de aprenderlo, sino que me sentí obligado a partir del folleto de folletos a transmitir ese conocimiento, y entonces fue cuando pues salí al interior de Jalisco, a las comunidades de pescadores y campesinas y en algunos momentos obreras, a poder de alguna manera transmitir lo que decía el folleto de folletos, a enseñar cómo se hacían los elementos básicos de la comunicación, ¿no? Cómo se hacía un volante, cómo se hacía un póster, cómo se hacía una manta, y cómo echábamos a funcionar los pocos mimeógrafos alemanes que nos llegaron allá, y que tenían los pescadores uno, y tenía los campesinos de la Unión de Trabajadores del Campo de la zona de Ciudad Guzmán otro, pero de repente pues se jodían y había que darles mantenimiento. Y entonces hicimos también un equipo de mantenimiento de mimeógrafos y andábamos por todos lados. Pero esto tiene mucho que ver con que lo poquito que uno iba aprendiendo, y también esta manera anónima de transmitir la información, uno se sentía obligado a devolver lo que uno había aprendido, ¿no? Y entonces esa generosidad de Rini también obligaba, nos sentía que teníamos la obligación de transmitir lo poquito que íbamos aprendiendo por allá, ¿no? Entonces, cuando yo inicié, desgraciadamente, a empezar a hacer gráfica, que fue en el 86, Rini murió en junio del 86. Algunos compañeros del barrio donde yo vivo, de Guadalajara, sí son militantes fueron militantes de Punto Crítico, entonces sí la conocieron. Esta gráfica que está aquí puesta, la colección de la gráfica que hizo Rini, la carpeta de Rini, que es aquí la muestra de la carpeta donde va la colección de gráfica, se hizo en Guadalajara misma, con compañeros de allá de Guadalajara. Entonces nada más era eso, o sea, aprender a través de la obra de Rini también obligaba a devolverlo. Y entonces ese era como de alguna manera el mensaje que nos dejaba Rini, ¿no? Si sabes algo, si lo aprendiste en el folleto de folletos o en cualquier lado, pues hay que ir a devolverlo, ¿no? Y entonces esa fue una etapa de trabajo que yo hice como del 88, 87
a mediados del 2000, ¿no? 2005. Un poco eso, ¿no? Era compartir esta. Queda claro que este es el lugar y los compañeros que merecen hacer un homenaje a Rini con su trabajo cotidiano. Tengo aquí enfrente a unos excelentes trabajadores fotográficos de la memoria, de lo que va pasando en la calle, en la plaza, en la asamblea, en la lucha en general. Ya Alfredo López Casanova dijo un poquito de lo que es responsable de actividad constante en haciendo gráfica y otras muchas cosas más muy importantes. Y aquí tengo enfrente al santo disfrazado voy a cometer la indiscreción de decir que es David Gallegos, que fuera del grupo Ojos de Lucha, que le dio identidad a las costureras cuando aquel memorable sindicato se organizó. Cada que haya alguna reunión de estas, hablamos de lo que siguió después de Nicaragua, cuando 4 miembros del grupo Germinal entraron de profesores a la carrera de diseño de la UAM Xochimilco, nunca lograron nombramiento más allá de ser técnicos, a pesar de que el taller de gráfica monumental que fundaron tuvo un desarrollo inmediato, excepcional, hasta convertirse en un problema la atención a tantas organizaciones, tantos periódicos, tantos volantes de algún comité que necesitaban que en el taller les hicieran excelentemente su propaganda. Esto dio lugar a hacer manuales, para hacer mantas, para usar el mimeógrafo, que ahora ya nadie sabe qué es eso, para hacer periódicos murales, para hacer historietas. Y de esta manera entonces que la gente nombrara las organizaciones un grupo de agitación y propaganda, y con el manual y con el auxilio, la asesoría de los profesores del taller, pues entonces aprendían ellos a hacer su propia propaganda con excelencia. Ahí estuvo Rini. Todavía el taller que sobrevive de todo esto lleva el nombre de Rini Templeton. Todo esto exige una preparación constante, un entrenamiento constante para ir descubriendo recursos técnicos y maneras y formas de representación. Traigo por aquí uno de los primeros ensayos de Rini para usar la fotocopiadora a color. El mensaje que me manda dice: como verás, estoy apenas aprendiendo, esto tiene muy mala calidad, lo cual es absolutamente falso, porque está padrísimo lo que me dio, firmado, dice la firma, primera fotocopia a color, subdesarrollada, lo dice en inglés, no lo pronuncio porque me sale mal. De manera que esto exige una constante reproducción, investigación técnica, y de este intercambio que hacía Rini de revistas, de periódicos, de libros, una constante reflexión que dio lugar en aquel entonces a la brocha gorda, boletín del
colectivo de la gráfica monumental. Cuando murió Rini, le dedicaron este número especial con su gráfica. De manera que esto es lo que generaba Rini y esto es lo que tendríamos que reproducir ahora. Es decir, nada de autocomplacencia, nada de ganar prestigio y fama y luego la beca y el premio y todas esas cosas que buscan los artistas mercantiles con las galerías y las instituciones. Aquí es la calle, es la plaza, son las organizaciones en formación, hacerse presente en la asamblea, enseñarles una muestra, animarlos a que lo hagan ellos. Yo siempre recuerdo el título de una memorable conferencia que dio Siqueiros en Los Ángeles cuando hizo el primer mural al aire libre en la Plaza Chicana Art Center. Su conferencia se llama, es un título programa, un título estrategia: los vehículos de la pintura dialéctico subversiva. Cuando se puede uno apropiar de todos los recursos técnicos, pues hay que apropiarse de ellos. Cuando no, pues con lo que hay, con un cachito de madera, haciendo tinta con tierras de colores, como le hacían en Nicaragua. Rini, que la mandaron a la costa atlántica, que era prácticamente otro país, donde se sufrieron todos los coloniajes imperiales, todas las piraterías, una religión inventada por un grupo de ingleses, y allí mandaron a Rini sola. Hizo el gran trabajo en medio de un lugar donde se habla misquito, creole, y un inglés champurrado y revuelto con otras lenguas caribeñas. Esto es entonces el asumir el trabajo como prueba de que se deben hacer las cosas, se deben hacer con esto que aprendimos Rini y yo en aquel entonces y que tanto intriga porque no encontramos la fuente ni David Gallegos y yo de donde dijo el Chem: calidad es respeto al pueblo. Fue una consigna de cuando fue ministro de Industria y regañaba a los trabajadores cubanos porque el sustituto de la Coca-Cola, la negrita, decía él sabe al alimento, y los fósforos, los cerillos se quedaban embarrados en la caja. Entonces el Che: calidad es respeto al pueblo. No porque estamos haciendo cosas para el pueblo, pues entonces, pues total, ahí se va, ahí como salgan. Total que Rini, la caligrafía, el dibujo exacto, la medida, el reproducirlo, el enseñar, el mostrar, todo discreta y suavemente, es la lección que creo que tenemos que aprender. ¿Ya tienes maltratador, pero hay. Miren, este es el excelente catálogo que hicieron la compañera y sus cuates con el comité del 68. Te supongo que nomás le puso la firma porque ni se aparecen por aquí ni hacen más que calzar las marchas del 2 de octubre, dicho sea con todo respeto. Excelentes ilustraciones, un cuadernito exacto, un cuadernito Rini Templeton. Miren qué bonito el encuadernado. Esto es de lo que se trata, calidad de respeto al pueblo. Con toda modestia, con las posibilidades artesanales baratas, pero con esta gran calidad estética y por lo tanto política.
Sí, bueno, para cerrar igual me gustaría retomar lo que los compañeros hablaron desde su propia experiencia y este tema, igual como menciona el profesor Híjar, de la enseñanza, igual que Alfredo lo mencionaba, ¿no? Lo que uno sabe, poderlo transmitir a los demás y poderlo transmitir en los términos más simples, incluso podría decir humildes, ¿no? Como un poco de lo que ella lo dejó, ¿no? Así en claro, Rini, como esta manera de estar con los demás de una forma horizontal. Y quisiera hacer énfasis en el tema del anonimato, porque justo era como un poco eso, ¿no? El tema del lobby venceremos, pero no poner su nombre, sino únicamente pues uno sabe que los dibujos pues los hace ella por la identidad, ¿no? Que termina uno aprendiendo de su trabajo. Pero dejar en claro que el anonimato es también, lejos de una condición humillante, una posibilidad de acción política práctica, ¿no? O sea, no sé, quiero citar un poco el Comité Invisible, no sé si ubican, pero es un comité actual contemporáneo que está operando en Francia con estos disturbios que tuvieron desde 2005 en un incendio, provocado pues como, a lo que voy es que el Comité Invisible en su propio nombre, en sus escritos, pues es a partir del anonimato en donde llegan sus acciones, ¿no? Y pienso que desde el lado de Rini también pues hay un llamado a eso, ¿no? O sea, un reconocer de quién, ¿no? O sea, de quién buscaría el reconocimiento, ¿no? Pero sí una práctica firme, constante, que al final, pues, como también lo decía Marx con el comunismo, has cavado muy bien como tu túnel, viejo topo, ¿no? Porque son las relaciones que uno hace sin tanto escándalo, sin tanto cámaras encima, sino las relaciones sólidas, genuinas, de convivencia, de solidaridad, que no necesitan los reflectores, sino simplemente pues saber que existe el apoyo mutuo, como dicen los camaradas anarquistas, ¿no? Y bueno, pues por ahí quisiera dejarlo, insistir en que pues estén disfrutando del trabajo que ahora tenemos aquí con nosotros en la galería y que a la par también puedan visitarnos en el Aguizote, que pues, no sé, que sigamos tejiendo redes entre todos, ahora y para siempre. Lobby venceremos, amigos. Ahora sí, última intervención, porque ya hablé mucho, pero es que no me puedo contener. Mauricio Gómez, peor de fumador que Rini, ya no puede ascender a esta puerca ciudad. Entonces pues manda un saludo y su dolor por no poder estar con nosotros. Mauricio Gómez, el más excelente de los gráficos, de los pintores, de los escritores, que termina su crónica sobre Germinal, Rini y Nicaragua diciendo lo siguiente: la veo caminando con grandes zancadas y paso firme, la veo fumando y dibujando a la sombra de un árbol. La veo aquella noche en la casa de la colonia Roma antes de partir a Nicaragua. La veo llena de plaza y pueblo en una marcha. La veo dándome un abrazo. La veo sencilla y limpia. La veo puño. La veo estrella, surco, nube, paloma. Gracias. Pues con esta magnífica intervención, con esta grata presencia de Yanis y Alberto, y con estas palabras finales, damos por terminada la exposición, la clausura de la exposición Grabar y Resistir, y agradecemos la presencia de todos ustedes por acompañarnos en este conversatorio sobre Rini. Pues sigamos difundiendo la obra de Rini, armemos una visita con la presencia de Yanis para que nos muestre muchas cosas que no conocemos del archivo, que valdría la pena este acercamiento, pero esta guía con ella. Y la resistencia como espacio está abierto y sigue y seguirá.
acaba de instalarse aquí el proyecto que tiene Ana Enamorado, que se llama Enamórate de Ana, que ya al fondo están todos los productos que ella vende. Entonces son 4 proyectos, ¿verdad? 4 proyectos aquí en La Resistencia, y son todos ustedes, están invitados a que construyamos juntos y fortalezcamos este espacio. Muchas gracias. Frontera entre la Sierra de Hidalgo y la de Puebla, ha sido víctima de una tala constante, a pesar de que hay allí Guardia Nacional. Bueno, no a pesar, sino pues ellos protegen a sus auténticos patrones, que son los gángsters salamontes de por ahí, involucrados en muchos delitos más. Entonces, un grupo, el Ojotenco, ha levantado una campaña durante 30 años de estar en lucha. La dirigente alguna vez ya estuvo en la cárcel, jugándose la vida, amenazada de muerte, etcétera. Esto ha levantado solidaridad internacional, y entonces, pues con muy buena fe, Frontline Defenders hizo este elegante calendario, pues invendible, porque es de papel couché del más caro. Entonces, pues no sé qué, ahí se quedan. Yo diría cooperación voluntaria, 300 pesos mínimo. No es cierto. No sé, pues hay a los compañeros de este colectivo, pues a ver qué hacen. Trae unos versos de una habitante de Zacacuautla que escribe muy bien, y es la cronista en verso de todo lo que va pasando. No le dan crédito, pero es una mujer ya de avanzada edad, no tanto como yo, que se llama Benita Canales, mejor conocida como La Madrina. Ahí quedan estos calendarios. Si quieren llevarse uno, pues llévenselo y dan 3 pesos o lo que quieran.